estas increíbles fotos históricas que usted debe ver. Vamos a conseguir 1000 suscriptores en este canal. Voy a estar muy agradecido. En 1945, Piotr Chemi, polaco recién liberado de un campo, mató dormida a la familia alemana que le dio refugio. Esta foto muestra cómo lo atan al poste en Landsberg, donde también ejecutaron a cientos de criminales nazis. En 1985, una avalancha humana aplastó a hinchas de la Juventus contra un muro del estadio Heysel. Murieron 39 personas, y el fútbol inglés fue expulsado de Europa durante años. El 17 de mayo de 1974, 3 coches bomba explotaron en Dublín y otro en Monaghan. Murieron 34 personas. El UVF se atribuyó el ataque, pero pese a sospechas sobre ayuda de agentes británicos, nadie fue condenado. El 21 de mayo de 1988, esta madre abrazó a su hijo en Termes tras cruzar desde Afganistán. Para muchos soldados soviéticos, ese regreso cerraba años de guerra, miedo y silencio. Un francotirador disparó contra un camión que llevaba 20 toneladas de dinamita en la Interestatal 44, cerca de Springfield. La explosión arrancó la autopista y dejó este cráter enorme en segundos. A comienzos del siglo XX, miles de niños vendían periódicos en las calles de Estados Unidos, algunos desde los 4 años. Compraban 100 diarios por 50 centavos, y si no los vendían, perdían dinero mientras los editores ganaban. Detrás de la cabeza de Lincoln hay una cámara secreta que casi nadie puede ver. Borglum quería guardar allí la Constitución, la Declaración de Independencia y la historia de Estados Unidos. En 1941, trabajadores de Ford protestaron contra los vínculos de Henry Ford con la Alemania nazi. Años después, Ford fue señalado por usar trabajo esclavo de prisioneros de Auschwitz. Cárcel de Leningrado, Rusia, 1991. Presos hacinados miran por una pequeña abertura oxidada. La foto de Hans-Jürgen Burkhardt muestra el derrumbe soviético desde dentro, donde el miedo y la miseria seguían encerrados. Teherán, 1979. Una joven revolucionaria de izquierda limpia su fusil en plena calle. Ese año, mujeres armadas también estuvieron en la caída del Shah antes de que la nueva revolución cambiara sus vidas para siempre. En 1903, en Leavenworth, confundieron a Will West con William West. Sus medidas Bertillon eran casi idénticas. Las huellas revelaron la verdad y hundieron el viejo sistema de medir cuerpos. Rose Nanes fue una artista mexicana de circo que llegó a pesar 756 libras por un trastorno en la glándula pituitaria. También era fotógrafa, bailaba en sus actos y en 1937 viajó más de 25,000 millas en su propio coche especial. En Belén, hacia 1890, un armero repara fusiles a mano entre piezas, pólvora y herramientas simples. Cada arma podía decidir la vida de una familia en una región marcada por rutas sagradas, comercio y conflictos. El 11 de noviembre de 1989, guardias de Alemania Oriental derriban parte del muro de Berlín. La frontera que dividió familias durante décadas empezó a caer ante una multitud que no podía creerlo. En el rodaje de El Padrino, Robert Duvall sostuvo tarjetas con frases para Marlon Brando porque el actor evitaba memorizar todo el guión. Brando creía que leer en el momento hacía sus reacciones más reales, y aún así, ganó el Oscar en 1973. En Londonderry, en 1971, Don McCullin captó a jóvenes católicos atacando a soldados británicos en pleno Bauxite. La imagen muestra The Troubles sin distancia, piedras, escudos y un chico solo frente a un ejército. En abril de 2004, este BRDM polaco patrullaba Karbala durante uno de los combates más duros de Irak. El vehículo parecía viejo, pero seguía siendo clave para mover soldados bajo fuego en calles estrechas. En mayo de 1945, intramuros, la antigua ciudad amurallada de Manila quedó reducida a ruinas tras la batalla entre Estados Unidos y Japón. Miles de civiles murieron allí, atrapados entre bombardeos, incendios y combates casa por casa.
El 16 de julio de 1969, el Apolo 11 despegó ante miles de testigos en Cabo Kennedy. Dentro iban Armstrong, Aldrin y Collins rumbo al primer alunizaje humano. En Tayikistán, en 1990, este enorme Lenin seguía dominando el paisaje justo antes del colapso soviético. Abajo pastaban cabras, como si el imperio ya fuera una ruina más. Antes de volar al espacio en 1961, el chimpancé Ham era llamado solo número 65. La NASA ocultó su nombre por si moría en la misión, y el fracaso se volvía aún más duro. En 1948, Tony Signorini dejó huellas gigantes en Florida usando botas de plomo de 13 kilos. Durante años, muchos creyeron que allí caminaba un pingüino monstruoso de 4,5 metros. Iriti Te Paerata fue un jefe maorí que luchó contra el gobierno de Nueva Zelanda durante la invasión de Waikato. En 1909, la prensa lo recordó como un veterano de la Gran Batalla de Oracau. En 1977, Bill Gates fue arrestado en Albuquerque por conducir sin licencia y exceso de velocidad. Años después, esa foto policial terminó ligada al futuro fundador de Microsoft y a una de las fortunas más grandes del mundo. Hasta mediados del siglo XX, algunos gatos de barco tenían documentos propios para trabajar cazando ratas a bordo. Este pasaporte de 1943 incluso fue firmado con la huella real de su pata. Yuri Gagarin, apenas una hora después de volver del espacio, fue fotografiado en la base aérea Engels en 1961. Todavía llevaba el cansancio del aterrizaje, pero ya era el primer ser humano que había visto la Tierra desde fuera. Nueva Guinea, año 1970. La llamaban mujer gato por su máscara ritual y su pelo enorme. En muchas tribus, este aspecto no era disfraz, sino una señal de miedo, poder y contacto con los espíritus. En Irak, de los años 60, muchas mujeres podían estudiar y vestir de formas muy distintas, desde faldas modernas hasta abayas negras. Esta foto muestra una Bagdad más diversa de lo que muchos imaginan hoy. Un soldado japonés sale con las manos levantadas y se rinde ante marines de Estados Unidos. En muchas islas del Pacífico, rendirse era raro. La propaganda militar decía que caer vivo era una vergüenza. Así fue el primer árbol de Navidad del Rockefeller Center, en el año 1931. Lo levantaron obreros durante la Gran Depresión, en plena obra, como un símbolo de esperanza entre ruinas y desempleo. Este joven fue fotografiado a comienzos del siglo XX con ectrodactilia, una rara malformación que divide dedos de manos o pies. En esa época, muchas personas con cuerpos distintos eran exhibidas como curiosidades humanas. En Los Ángeles, en 1952, la agente Florence Coverly se preparó como señuelo para atrapar a un violador. La pistola en su mano no era teatro, era parte de una operación real y peligrosa. Soldados austrohúngaros heridos esperan el traslado al hospital en 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Lo inquietante es que algunos se levantaron de sus camillas solo para posar en esta foto. Brooklyn Supreme fue un caballo belga enorme, nacido en 1928, que llegó a pesar más de 1,400 kilos. Era tan grande junto a hombres normales que muchas personas creen que sus fotos son falsas. Persilla y Emit Bejano fueron artistas de circo y estuvieron casados casi 60 años. Ella tenía hirsutismo e hiperodoncia. Él padecía ictiosis, una enfermedad que endurecía y agrietaba su piel. El 22 de octubre de 1895, un tren entró demasiado rápido en la estación de Montparnasse y atravesó la fachada. Cayó casi 10 metros hasta la calle. Los pasajeros sobrevivieron, pero una vendedora murió aplastada. Kabul, 1955. Dos mujeres con velo esperan un taxi tirado por caballo. Antes de los coches masivos, estas carretas eran transporte común en la capital afgana. El 15 de enero de 1919, un tanque gigante estalló en Boston y lanzó una ola de melaza de hasta 8 metros. Murieron 21 personas. La melaza era tan densa que muchos no pudieron escapar. Así,
se construía la mano gigante de la madre patria llama en Volgogrado, una estatua de 85 metros, levantada entre 1959 y 1967. Durante años, obreros trabajaron dentro de esta figura de hormigón que luego se convirtió en uno de los monumentos más imponentes del mundo. En abril de 1945, Viena acababa de caer y sus calles estaban llenas de ruinas, soldados soviéticos y civiles que no sabían qué vendría después. Evgeny Haldey captó este instante raro, sonrisas reales en medio de una ciudad destruida. El 14 de mayo de 1945, un kamikaze japonés atravesó la cubierta del USS Enterprise y lanzó su elevador delantero por los aires. Murieron 14 hombres, 68 quedaron heridos, y el portaaviones más condecorado de Estados Unidos nunca volvió a combatir. En la foto preparan paquetes para el frente, latas, vino, champán y chocolate soviético dirigible. En plena guerra, estos regalos no eran lujo, sino una señal clara. En casa todavía los esperaban. Noviembre de 1941, Leningrado bajo bloqueo. La gente recibe leña junto a la Catedral de Kazán. En una ciudad sin calor y casi sin comida, estos troncos podían significar sobrevivir una noche más. El 30 de marzo de 1945, soldados soviéticos pasan junto a una casa en llamas cerca de Viena, fotografiados por Evgeny Haldey. Según él, allí vivía un jefe de campo nazi, y la casa fue incendiada por los propios soldados. El 23 de junio de 1944, Florence Kelly cargó a Susan Oliphant tras el impacto de una bomba PM-1 en Buckingham Gate. No había edad mínima para evacuar niños. Incluso bebés salían de Londres con madres o cuidadores. El 4 de octubre de 1993, Yeltsin ordenó disparar tanques contra el Parlamento ruso. Después, disolvió a sus rivales y gobernó por decreto, enterrando la gran oportunidad democrática de Rusia. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de Chernóbil explotó durante una prueba de seguridad. La cifra oficial de 3,6 Roentgen era falsa. Los medidores no podían medir más y la radiación real era mortal. En Londres, empleados del metro revisaban a mano montañas de boletos usados para saber por dónde viajaba la gente. Cada papel era un dato, mucho antes de las computadoras. Este es el cráter Sedan, abierto en Nevada por una prueba nuclear de 100 kilotones en 1962. La explosión levantó millones de toneladas de tierra y dejó un agujero de más de 90 metros de ancho. Durante la gripe española de 1918, algunas escuelas dieron clases al aire libre para reducir contagios. En los Países Bajos, estos niños estudiaban entre árboles y frío porque el aire fresco se consideraba una defensa real contra la enfermedad. En 1932, dos obreros posaron jugando al golf sobre una viga, a cientos de metros del suelo. La foto era publicidad de un rascacielos en Nueva York, pero el peligro era totalmente real. Tras la Segunda Guerra Mundial, miles de B-29 Superfortress quedaron alineados en enormes campos para ser desguazados. Cada avión había costado una fortuna, pero en pocos años muchos valían solo como metal. Tras anunciarse la rendición de Japón en 1945, los periodistas salieron corriendo por la Casa Blanca. El primero en llegar al teléfono podía dar antes la noticia que cerró la Segunda Guerra Mundial. Durante la Batalla de Inglaterra, esta foto sobre la Catedral de San Pablo se volvió un símbolo de Londres bajo ataque, pero no muestra una pelea real. Fue un montaje propagandístico para levantar la moral británica. En 1945, Jack Dempsey aparece comiendo sandía junto a su madre, con semillas enormes que hoy casi no se ven. Antes de la cría selectiva moderna, muchas sandías eran más fibrosas, menos dulces y llenas de semillas duras. Vietnam, 1966. Civiles avanzan tomados de la mano frente a soldados armados, usados como detectores humanos de minas. Si el suelo estaba minado, ellos explotaban antes que la patrulla. En Siberia, en el siglo XIX, algunos cazadores usaban este traje de cuero cubierto con clavos de hierro. Si un oso los abrazaba o mordía,
Las púas podían herirlo y darle segundos para sobrevivir. Moscú, 1993. Detrás aparece la Casa Blanca rusa, dañada tras el bombardeo del Parlamento. En primer plano, un anuncio promete una cita con América, justo cuando el país cambiaba de golpe. En 1970, Diane Arbus fotografió a Eddie Carmel en su apartamento del Bronx junto a sus padres. Medía más de 2 metros por un trastorno hormonal, cantaba rock and roll y fue recordado por su enorme bondad. El 11 de octubre de 1984, un controlador se durmió en Omsk y dejó aterrizar un avión en una pista llena de vehículos. Murieron 178 personas, y casi todo empezó por una orden que nadie corrigió. En Moscú, en 1941, estas botellas incendiarias se llenaban en fábricas para frenar tanques alemanes. Era un arma simple, barata y mortal. Vidrio, combustible y segundos de valor frente al blindaje. El 8 de julio de 1944, un hidroavión Sunderland australiano atacó al submarino alemán U-243 en el Golfo de Vizcaya. La explosión lo dejó condenado, y poco después, la tripulación tuvo que abandonarlo en pleno Atlántico. En 1935, estos hombres posaron dentro de una tubería de acero de 9 metros del Hoover Dam. Por allí pasaría agua con una fuerza brutal para mover turbinas y dar electricidad a ciudades enteras. En 1942, Edna Egbert quedó atrapada en una cornisa de Brooklyn mientras la policía intentaba bajarla por la fuerza. Abajo, los vecinos sostenían una red, pero arriba, la escena parecía una pelea a varios metros del suelo. En abril de 1978, un Boeing 707 de Korean Air entró por error en el espacio aéreo soviético y fue alcanzado por un caza Su-15. Logró aterrizar sobre el lago helado Korpijervi, pero 2 pasajeros murieron. Esta foto oficial de Estados Unidos muestra una máscara antigás militar publicada en Practical Physics en 1922. Tras la Primera Guerra Mundial, estos equipos recordaban una amenaza nueva: armas químicas capaces de matar sin disparar una bala. Ernest Hemingway camina armado con su esposa Martha Gellhorn y sus hijos en Sun Valley, Idaho, en 1941. La escena parece familiar, pero muestra algo clave de su mundo. Guerra, caza y masculinidad marcaron también sus libros. En 1918, la gripe española llenó hospitales como este en Nueva Orleans, y muchos médicos solo podían aislar, cubrir y esperar. La pandemia mató a más personas que la Primera Guerra Mundial, incluso a jóvenes sanos en pocos días. En 1944, Suiza sufría escasez de comida y hasta el jardín del Parlamento en Berna fue convertido en campo de papas. Mientras Europa ardía en guerra, allí se cultivaba comida frente al símbolo del poder. El 14 de abril de 1935, una tormenta de polvo convirtió el mediodía en noche en el medio oeste de Estados Unidos. Ese desastre fue tan brutal que la zona empezó a ser llamada el Dust Bowl. En marzo de 1938, Barcelona fue bombardeada durante 3 días por aviones italianos aliados de Franco. Murieron cerca de 1000 personas, y fue uno de los primeros ataques aéreos masivos contra una gran ciudad europea. Marzo de 1943. Soldados alemanes heridos esperan un tren en el frente oriental. Un niño campesino ruso les limpia las botas. Una escena dura de ocupación, pobreza y guerra. Francia, 1912. Este concurso buscaba lograr el vuelo humano usando solo la fuerza de las piernas. Estas avietes eran bicicletas con alas, pero casi ninguna lograba despegar de verdad. El 1 de junio de 1941, Bagdad vivió el Farhut. Una turba pronazi atacó a los judíos durante Shavuot. En 2 días asesinaron hasta 180 personas y saquearon 1500 casas y tiendas. En 1957, Linda Christian besó a Alfonso de Portago durante una parada de la Mille Miglia en Italia. Minutos después, una rueda explotó a 240 kilómetros por hora y él murió en el accidente. En 1989, estos presos eran llevados desde la estación de Simá, en Siberia,
para trabajar bajo custodia soviética. Aunque el Gulag ya había terminado oficialmente, el trabajo forzado seguía vivo en cárceles remotas de la Unión Soviética. En 1983, Yu Guohua, nieto del mariscal Chu De, fue condenado por violación en China. Su apellido no lo salvó. Acabó ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Durante décadas, Australia separó por la fuerza a miles de niños indígenas de sus familias para borrar su lengua y su cultura. Hoy, se les conoce como las generaciones robadas, y muchos nunca volvieron a casa. El 21 de octubre de 1966, una montaña de residuos de carbón cayó sobre Aberfan y sepultó una escuela. Murieron 144 personas, entre ellas 116 niños. Esta paloma mensajera podía cruzar disparos y humo, llevando notas diminutas atadas al cuerpo. En las guerras, algunas salvaron batallones enteros cuando la radio fallaba, y no quedaba otra forma de pedir ayuda. Entre 1952 y 1963, Reino Unido detonó 12 bombas nucleares en Australia. En Maralinga, la contaminación fue tan grave que el plutonio seguirá allí más de 24.000 años. Millie y Christine McCoy nacieron unidas por la pelvis en Carolina del Norte, en 1851, y fueron explotadas desde niñas. Tras liberarse, ganaron su propia fortuna, ayudaron a su familia y financiaron escuelas e iglesias para la comunidad negra. En 1943, Estados Unidos probó un arma secreta, murciélagos con pequeñas bombas de napalm. La prueba salió tan mal que incendiaron por accidente una base aérea del ejército. Robert Wadlow fue el hombre más alto registrado. Llegó a medir 2,72 metros por un trastorno en la glándula pituitaria. De niño fue scout, adoraba la fotografía y todos lo recordaban como alguien increíblemente amable. En 2003, la policía de Nueva York encontró a Ming, un tigre de casi 200 kilos, viviendo oculto en un apartamento de Harlem. Lo descubrieron después de que su dueño llegara al hospital con una mordida enorme y una historia que no cuadraba. Marvin Popcorn Sutton fue un legendario destilador ilegal de Tennessee, famoso por fabricar whisky de maíz en alambiques escondidos. En 2009, antes de ir a prisión, se quitó la vida y convirtió su nombre en un mito oscuro del moonshine. En 1960, activistas negros practicaban cómo no reaccionar ante insultos, humo y tirones de pelo. Esta niña entrenaba una calma extrema, porque en la calle cualquier gesto podía costarle la libertad o la vida. En 1962, esta mujer subió a una escalera para hablar con su madre al otro lado del muro de Berlín. La pared no solo dividía una ciudad, partía familias enteras a pocos metros de distancia. Jeffrey Epstein fue profesor de física y matemáticas en la Dalton School de Nueva York entre 1974 y 1976. Lo inquietante es que consiguió ese puesto sin tener un título universitario completo. Buzos preparan el izado de un caza F-6F Hellcat de la Armada de Estados Unidos, hundido en 1944 a 3.400 pies de profundidad. Fue hallado a 12 millas de San Diego por el Deep Quest, que enganchó el cable para sacarlo del fondo. El 23 de octubre de 1952, dos trenes vacíos de la línea 4 chocaron en Mosholu Parkway, en el Bronx. El maquinista murió y la imagen muestra el vagón levantado como si hubiera sido arrancado de las vías. En 1930, el Estado iraní encadenó a prisioneros kurdos por el cuello y los pies bajo la dinastía Pahlaví. Ese mismo año, Simko Shikak fue atraído a una falsa negociación y asesinado por fuerzas iraníes. Gerda Taro fotografió en 1936 a una mujer entrenando con un revólver en una playa de Barcelona. Poco después, Taro murió en la Guerra Civil Española y se convirtió en la primera fotoperiodista caída en combate. Más de 20.000 soldados formaron este retrato humano de Woodrow Wilson en Camp Sherman, Ohio. La foto se tomó en 1918, usando filas exactas de hombres como si fueran píxeles vivos. En 1991, Diana estrechó la mano de un paciente con SIDA sin guantes.
cuando muchos aún creían que el contacto era peligroso. Ese gesto simple ayudó a romper el miedo mundial hacia la enfermedad. En 1926, los fumaderos de opio eran sótanos cerrados donde la gente pagaba por una pipa y una cama. Muchos entraban para olvidar unas horas, pero salían atrapados por una adicción que destruía familias enteras. El 12 de octubre de 1946, en Sao Paulo, fueron fotografiados miembros del escuadrón asesino Shindo Renmei. Este grupo atacaba a japoneses en Brasil que aceptaban la derrota de Japón, mató a 23 personas e hirió a 147. Hungría, 1989. Un joven Víctor Orbán es reducido por policías del régimen comunista en plena calle. Aquel año, el sistema que parecía intocable se estaba derrumbando, y esta imagen mostró el choque directo entre el poder y quienes ya no tenían miedo. Charles Osborne tuvo hipo sin parar durante 68 años, desde que intentó pesar un cerdo en 1922. Un día se detuvo de golpe y murió solo un año después. Arthur J. Murphy perdió brazos y piernas por congelación en una tormenta de 1888, tras arrastrarse durante 36 horas para seguir vivo. Luego, aprendió a escribir, vestirse y caminar con prótesis, y daba charlas diciendo que era uno de los hombres más felices de la Tierra. En 1972, Vesna Vulović sobrevivió a una caída de más de 10.000 metros tras explotar su avión en pleno vuelo. No llevaba paracaídas, pasó días en coma y quedó registrada como la persona que sobrevivió a la caída más alta sin protección. Un P-47 de Raymond Walsh aparece justo delante del camión de municiones que acaba de explotar en Francia, el 23 de junio de 1944. La foto la captó la cámara de combate de su compañero, volando detrás en otro P-47. En 1957, Las Vegas vio desde sus hoteles la prueba nuclear Priscilla, de 37 kilotones. La nube apareció detrás de Fremont Street, junto al Golden Nugget, como si la ciudad fuera un mirador del apocalipsis. Mary Smith cobraba 6 peniques por semana por despertar obreros en Londres, disparando guisantes secos a sus ventanas. Antes de los despertadores, su puntería decidía si alguien llegaba al trabajo o perdía el día. El 13 de mayo de 1985, la policía de Filadelfia lanzó explosivos desde un helicóptero contra la casa del grupo Move. El incendio mató a 11 personas, 5 eran niños, destruyó 61 viviendas y dejó a cientos sin hogar. Vamos a conseguir 1000 suscriptores en este canal. Voy a estar muy agradecido.